Gloria al Señor. Gloria al Señor. Habíamos quedado la semana pasada en el punto 1.4, el proceso de la vida cristiana en plenitud, del libro Cómo lograr que la gracia se produzca, del padre Alirio José Pedro, padre de la Renovación Carismática y Católica de Brasil. Dice, el proceso de la vida cristiana en plenitud. Querido coordinador, la vida humana no está constituida por un momento único. Ella se vive como un caminar de años, muchos años. ¿Quiere lapiceros? Es decir, no es que, por ejemplo, fuimos al retiro, el seminario del Espíritu y tuvimos un encuentro personal con Cristo y hasta ahí. No me uno a un grupo de oración, no me uno a una comunidad, no camino, simplemente recibí y continúo. Entonces, el Señor no quiere eso, el Señor lo que quiere es que vivamos, como dice aquí, un caminar de años, muchos años, dice aquí. Asimismo, la vida cristiana henchida por el Espíritu, o sea, plena, lleno del Espíritu, es un caminar de años y años. Fíjense, años y años. Toda una vida. Claro, porque no podemos ser solamente cristianos en un momento o por un espacio de tiempo. Es más, hay gente que dice de repente, no, yo ya le serví tantos años al Señor. Y uno va y los visita y, no, pero es que sirvan ahora a otros, yo ya les serví muchos años. Dice, en este caminar de la vida cristiana ha de darse un proceso continuo de renovación, maduración y plenitud. Tenemos que tener un proceso de renovación, de maduración y plenitud. Tenemos que dejarnos renovar por el Espíritu Santo. Es la única manera, dejarnos renovar por el Espíritu. Dice, la maduración. ¿Cómo llega la maduración? Eso va en el caminar. Uno va madurando en la vida cristiana conforme las pruebas se presenten, conforme las tentaciones, y uno va saliéndole, como quien dice, el paso. Entonces uno va dando como pasitos. Entonces, ahí está la maduración. Cosas que yo hacía antes, hace años atrás. Yo pues ahora eso no me debe de afectar, porque ya debo de tener una mayor altura en la vida espiritual. Por supuesto, nunca vamos a dejar de tener tentaciones, porque hasta Cristo las tuvo. Pero sí debemos de, cuando uno ve que hay una maduración, es cuando uno ve que uno dice, pero hace años atrás yo hacía tal cosa, pero ahora yo no caigo en eso. Dice, en su carta a los colosenses, Pablo escribe, despojados del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su creador. Les voy a contar algo íntimo mío, personal. ¿Qué capítulo es Colosenses? Colosenses 3, del 9 al 10. Ahí dice, fíjese, despojados del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su creador. Entonces hay que quitarnos las cosas que nos están estorbando. Entonces, yo en un momento de mi vida, hace muchos años, bueno, no sé hace cuánto, pero yo creo que eso fue hace más de unos 12 años, entre 12 y 15 años atrás, más o menos, que haber sido eso. Recuerdo por un diciembre, me regalan una tabla Samsung y yo estaba como niño con juguete nuevo y estaban de moda las tablas en ese momento. Sí, o sea, era algo nuevo y me lo regalaron. Y yo, verga, eso fue para un diciembre. Entonces, como yo era niño con juguete nuevo, me puse a buscar a ver qué tanto le instalaba la tabla y le instalé un juego. Era un juego de estrategia y había que crear cosas y bueno, uno iba y luchaba contra otras cosas. Y así era un juego así como de guerra.
pero era de estrategia. Es más, no recuerdo ahorita el nombre. Pero yo llegué a enviciarme con ese juego. En aquella época sí usted podía pasar la tarjeta de crédito. Sí, porque el juego me tocó comprarlo. Yo lo pagué con tarjeta de crédito y después, poco a poco, a uno le exigían comprar unas cuestiones, unos objetos del juego y todo eso era con dólares. Y yo pagaba eso. Pero entonces yo me fui viciando. Y hubo un momento que ya el Señor me llamó a mí la atención, me reclamó. ¿Y cómo me costó dejar ese vicio? Muchísimo. Me costó grande, o sea, fuerte, muy fuerte, eso fue muy fuerte. Fue por gracia de Dios que yo pude dejar ese vicio. Yo duré más de un año enviciado con eso. Tanto era que a mí me mandaban a viajar en la compañía, cuando yo trabajaba en GBM, y yo llegaba y, por decir, llegaba a otra ciudad, empezaba a trabajar, pero mire, eso era como un clavel. Y las 5 de la tarde, no, me voy para el hotel. Y llegaba al hotel y era a jugar ese juego hasta las 11 y 12 de la noche. Es más, ni cenaba por estar jugando ese juego porque yo estaba enviciado. Sí, no, estaba enviciado. Eso es un vicio. Entonces, no, y gastando dinero, ¿no? Porque en el juego había que estar comprando objetos y cosas. Bueno, entonces, recuerdo cuando el Señor me da la gracia de yo poder salir de eso, de ese vicio, me empezaron a escribir, de pasaporte le escribían a uno los carajos por WhatsApp, ¿no? Los otros que jugaban porque se creaban como grupos, exactamente como un equipo, entonces unos contra otros, entonces me empezaron a escribir y me decían, a mí no me decían Samuel, me decían era Sammy. Sammy, ¿pero qué te pasa, amiga? Y entonces, para que volviera. Y recuerdo, yo a muchos les escribí, ¿no? Ya Jesucristo me sacó de ese vicio que yo estaba, yo no voy a volver a eso. Y muchos me escribían, ¿pero qué te pasa, Sammy? ¿Estás loco? Que no sé qué. Pero hubo uno de muchos que me escribió, o sea, gente de otros países, ¿no? Nadie era de acá de Venezuela, mucha gente era de otros países a nivel de Latinoamérica y en Estados Unidos también, porque había gente que hablaba inglés y todo eso, o sea, de otros países. Pero era un grupo que había hasta por WhatsApp, entonces a mí me tocó desligarme de todo eso también. Pero fue tan fuerte que ellos empezaron, pero hubo uno solo que yo le dije, lo mismo que a los demás, ¿no? Ya Jesucristo me rescató de eso. Y ese solo me dijo, qué bueno que el Señor te sacó de este vicio. Ojalá Dios yo pueda salir también de él. Uno solo que se dio cuenta que realmente estábamos todos viciados. Y de pasapalo gastando dólares, o sea, gastando dinero. Claro, en aquella época uno podía, no era como ahora que está bloqueado, por eso le digo, eso fue hace como 15 años atrás o más, no sé. No me acuerdo bien en qué año fue, pero eso fue hace muchos años atrás. Pero uno podía con la tarjeta de crédito de acá de Venezuela, uno podía comprar cosas por internet, en dólares. Y entonces les cuento esto por eso, por lo que dice aquí, mire, despojados del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. San Pablo aquí le escribe a los colosenses y son gente conversa, son gente que ya ha tenido su encuentro con Cristo, no son gente atea ni gente mundana. Entonces por eso les cuento lo que les conté de mi historia. Porque yo ya había tenido mi encuentro personal con Cristo, yo ya era cristiano. Y sin embargo, me dejé seducir por el enemigo y yo caí en ese vicio. Yo caí en eso, sin darme cuenta, que es lo más fuerte, ¿no? Sin darme cuenta, yo caí en un vicio. No, y es que, mire, ¿sabe cuándo me di cuenta yo de que era vicio? Porque yo me confesaba con un sacerdote y me dijo, si tú pasas más de 2 horas pegada a esa tabla al día, eso es un vicio. Porque que tú me digas que es un rato, que es 1 hora, que son 2 horas, yo solo acepto, me dijo un sacerdote, recuerdo eso. Pero ya más de 2 horas, y yo dije, no, padre, si es que yo los domingos paso todo el domingo. Le decía así, porque era el día que yo no trabajaba. Que era el día que yo no trabajaba. Y entre semana, yo me mamaba 5, 6, 7 horas. Me acostaba tarde y me tocaba pararme temprano porque tenía que ir a trabajar. No era que yo no trabajaba, sino el tiempo que yo tenía que dedicar
Para descansar. o para mi familia, se lo dedicaba a vicio, al juego, porque yo estaba completamente enviciado. Y lo más bravo es que al principio yo no me daba cuenta, ¿no? Pero el Señor me tocó la puerta. Me tocó la puerta. Y me llamó la atención. Y me lo mostró. Mire, cuando el Señor destapa el pecado de uno y se lo muestra a uno, y es que se lo muestra, mire lo que usted está haciendo, mire, es como una película que uno ve. Mire, eso es otra cosa. Mire, uno se siente tan mal, que uno dice, perdóname, Señor, sí, es verdad, tú tienes razón. Pero es difícil porque para salir de un vicio solamente una gracia, y una gracia poderosa. O sea, fue porque yo fui a un retiro y oraron por mí y el Señor me sacó de eso. Pero eso no es así tan fácil. Salir de un vicio no es fácil. Hay que estar en oración, hay que estar. Y que el Señor a uno le dé esa gracia, porque es una gracia. Continúo, dice, la vida cristiana en incesante renovación. Ve, mire, o sea, la vida cristiana tiene que ser constante renovación. En incesante renovación engloba 3 procesos dinámicos: el proceso de salvación personal, el proceso de santificación personal, el proceso de misión. Mire, la salvación personal, encuentro personal con Cristo. El proceso de santificación personal, empezar uno a dejar el hombre viejo, lo que a mí me tocó dejar. Y yo todavía sigo dejando cosas. No crean que yo ya estoy santificado. No, yo sigo, el Señor me sigue diciendo, ahora quiero esto de ti, entrégame. ¿Ves? El Señor me sigue hablando. Dice, ese es el proceso de santificación personal. Y el proceso de misión. Eso es en lo que nos tiene el Señor al hermano Renzo y a mí. Nos tienen una misión que es estar pendiente de todos los grupos de oración de acá de la diócesis de acá de la zona metropolitana de San Cristóbal. Y pertenecemos al Consejo Diocesano de la Renovación, de acá de la diócesis. Entonces, esa es nuestra misión, ¿ves? Entonces, todo es un proceso. No es que usted tuvo un encuentro personal con Cristo y ya vaya para la misión. No, tiene que vivir el proceso de santificación personal. Un camino. Claro. Y luego sí el proceso de misión. Sí. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos tiene que preparar para la misión. Él a usted le tiene una misión, pero la tiene que preparar primero, ¿eh? Liliana, el Señor a ti te tiene una misión, pero se tiene que preparar primero. ¿Ves? Entonces, continuamos. Dice, estos 3 procesos son complementarios, siempre van juntos, se producen a un mismo tiempo. Se inicia ciertamente con el proceso de salvación y luego los 3 interactúan, el uno impulsa al otro. ¿Ves? El proceso de salvación impulsa al proceso de santificación personal y a su vez impulsa el proceso de misión. Proceso de salvación personal 1.4.1. Todo cristiano, gracias a su bautismo, entra en el proceso de la salvación personal. Tiene necesidad de salvación. Eso es lo que yo a ustedes les he dicho siempre, que hay que estar pendiente en el grupo de oración, cuando estamos en oración, quién tiene una necesidad. Si usted siente que hay una persona que tiene una necesidad, hay que ir a orar por esa persona. No podemos hacernos de la vista gorda. Entonces, como siempre le digo, Señor, sáname, libérame, bendíceme, Señor, tengo esta necesidad, no sé qué. Y aquí el hermano que está al lado se está muriendo de hambre. O el del otro lado tiene una enfermedad grave. Entonces, a veces, no todo el tiempo, pero a veces, nos decimos llamar servidores, pero no vemos más allá a veces hasta de nuestras propias narices. Y eso no debe ser. Dice, todo cristiano gracias a su bautismo entra en el proceso de salvación personal. Tiene necesidad de salvación, esa es la necesidad. ¿Ves? Hay que ver la necesidad del otro. Necesita ser salvado por alguien capaz de salvar. Jesucristo. O sea, hay que llevar a las personas a Jesús, a los pies de Cristo. Hijo de Dios, muerto y resucitado, quien camina en medio de aquellos que creen en su nombre. La salvación universal destinada a todos los hombres de todos los tiempos se ha hecho posible a partir de la venida de la vida, de la predicación, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y miren, la salvación universal destinada a todos los hombres de todos los tiempos. O sea, es para todos. Se ha hecho posible a partir de la venida.
de la vida, de la predicación, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Él mismo nos ha dicho, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3:17. Porque Jesucristo vino a salvarnos. Dice, pero la salvación universal tiene que convertirse en un acontecimiento personal, personalizado, transformador del corazón de cada persona, individualmente. Allí es donde entra el encuentro personal con Cristo, que lo podemos lograr gracias a los seminarios de vida del Espíritu. Para que el Señor nos transforme el corazón. Y dice, la salvación es individual. Ese encuentro es personal, es individual. Dice, el hecho de que Jesús se haya inmolado en la cruz por la salvación de la humanidad no garantiza una salvación auténtica. Claro. Recuerden que cuando Jesús estaba crucificado, ¿estaba en medio de qué? Ajá. Y los dos se salvaron, los dos ladrones. El que lo reconoció como El que Dios le dijo que cuando saliera, lo buscara. El que se arrepintió y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sí, Dios lo hizo. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pero él ya creía, porque no se lo, no, a cualquiera, ya él creía que era el Salvador. Claro, claro, porque fíjese que él regaña al otro. ¿No ves que los dos estamos en el mismo suplicio? Él regañó al otro ladrón. Dice, el hecho de que Jesús se haya inmolado en la cruz por la salvación de la humanidad no garantiza una salvación auténtica. Es decir, los seres humanos, incluso los bautizados, no están automáticamente salvados de su esclavitud interna y externa, como tampoco están automáticamente salvados para la vida eterna. Por el solo hecho de que Jesús haya sido crucificado, es indispensable que cada persona se apropie de la salvación conquistada por Jesús. Esa apropiación de que habla el autor es empezar a poner por vida en nosotros la escritura, la palabra. No solamente leerla como un libro más, sino decirle, Señor, dame la gracia de poner por vida algo, lo que sea. Algo, Señor, algo. Dice así, pues él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Le arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Eso fue Esteban. Él ve los cielos abiertos antes de morir. Entonces es eso, tenemos que apropiarnos de la salvación, empezar a hacer vida la palabra en nosotros. Y eso es una gracia. Eso es una gracia. Señor, que yo pueda ser así, como el mártir, como el santo, San Esteban, mártir. Dice, por el solo hecho de que Jesús haya sido crucificado, es indispensable que cada persona se apropie de la salvación conquistada por Jesús. El proceso de salvación personal comienza efectivamente a cumplirse cuando la persona descubre a Jesús. Mire, descubrir que Jesús está realmente vivo, lleno de poder, que no es solamente algo que me contaron, algo que me dijeron. San Esteban descubrió que Jesús estaba vivo porque ve los cielos abiertos antes de morir. Dice, descubre a Jesús, lo acepta. San Esteban había aceptado a Jesús, lo acoge. Él lo tenía en su corazón, lo reconoce. Por eso dice, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Él lo reconocía como Dios.
como Señor y lo declara como su Salvador personal. Fíjese que le dice: Señor, no les tengas en cuenta ese pecado. Ahí lo está declarando como su Salvador personal. Dice: convirtiéndose en discípulo suyo, invocándolo de todo corazón. ¿Ven? Lo que acabamos de leer, San Esteban invocaba al Señor de todo corazón. Dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Romanos 10:13. ¿De qué tiene que ser salvado el cristiano? De todo pecado, de toda enfermedad espiritual, orgullo, egoísmo, celos, envidia, vanidad, pereza material y espiritual, maledicencia, sensualidad, traumas, vicios. ¿Ve lo que yo les conté? Vicios. Yo tenía ese vicio. Y pecados de la sexualidad. Materialismo, mire, y afán de lucro, y codicia, injusticias de todo tipo. Fíjense que hay muchísimas injusticias en el mundo. Dice: de las garras infernales de las falsas religiones. Hay muchas religiones, pero son falsas. Dice: del ocultismo. Esa gente que va a poner los brujos y toda esa verga para poner los santeros. Del satanismo, de las magias, de las supersticiones, de las cartomancias. Esa gente que lee, que echa las cartas, que lee la mano, toda esa broma. De los restos de paganismo, de toda clase de traumas producidos por el padre de la mentira, el diablo. Parece mentira, fíjense, pero Satanás es el que hace que nosotros tengamos esos traumas. Dice: debe ser salvado de todos los problemas psíquicos y emocionales que lo esclavizan y empobrecen, lo hacen mezquino y lo hunden en la infidelidad. Me llama la atención, ¿se acuerda la noche esa que yo la llevé a usted para la Guatemala, que usted decía de la broma de los pensamientos que le venían y que usted quería como quedarse encerrada en su casa, pero que Dios le hablaba y le decía que no, que tenía que salir, ¿verdad? ¿Se acuerda que usted dijo que yo ya eso se lo había entregado al Señor, pero yo veo que eso me está como otra vez volviendo a como acechar, como a perseguir? Ajá, de esa noche para acá, ¿eso lo ha vuelto a perseguir o eso ya se lo llevó el Señor? No, cancelado. Se fue. Ah, gloria a Dios. Entonces fíjese lo que ya está diciendo. Debe ser salvado de todos los problemas psíquicos y emocionales que lo esclavizan y empobrecen. Lo hacen mezquino y lo hunden en la infelicidad. Entonces, a la hermana la estaba hundiendo una cantidad de situaciones que ella ha vivido en su pasado, en su historia, en la infelicidad. Porque hasta ella decía: no, yo no quiero volver a salir de mi casa. Yo le dije: no, eso no es de Dios. Y gracias a la oración que hicimos en ella, en el grupo de oración de la Guatemala, el Señor, mire, fíjese que lo estoy preguntando. Yo ni le había vuelto a preguntar por eso. Y esa oración fue hace como 3 o 4 semanas, ¿verdad? Y el Señor la sacó de eso. Sí. Bendito sea Dios. Entonces, a eso es que viene el Señor, a salvar a las personas de esas cosas. Por eso les digo, hay que estar atentos de las situaciones que está viendo cada uno y propiciar que la gracia se produzca en la persona para que la persona sea libre. Pero también tenemos que estar en constante bueno, por lo menos yo soy de misa diaria y el comulgar, mira, wow, los invito porque... Pero la gracia que a usted le dio el Señor fue a través de una oración fuerte al Espíritu Santo, hermano. Claro, eso es correcto. De eso es que estamos hablando. Claro. Dice, por supuesto, gracias a Dios, y usted es de comunión diaria y usted frecuenta los sacramentos. Eso es importantísimo también porque una cosa va con la otra. No podemos solamente que la pura oración, no. Por supuesto que hay que frecuentar los sacramentos, dice. Y confesarnos. Por supuesto, hermana. Hay que estar en gracia de Dios. Eso. De toda clase de traumas, de todo tipo de negación, de su vida, del rechazo de sí mismo, de su sexo, del amor, de su figura física. ¿Escuchó? O lo vuelvo a repetir. Sí. Del rechazo de sí mismo. Hay gente que se rechaza a sí misma. De su sexo, del amor, de su figura física. Hay gente que no se quiere a sí misma.
se rechaza a sí mismo. No se acepta. Ajá, no se acepta lo que es, como es, de su manera de ser, de los traumas provocados por cualquier clase de desamor vivido en la familia, de los traumas de muerte. Fíjense que hay gente que por un desamor hasta se quitan la vida, o viven inmersos en una depresión terrible. Dice, de los traumas de muerte, de enfermedad, de accidentes, de secuestros, de asaltos, de violencia físicas y morales. Violencia física y moral. De toda clase de miedos, tristezas, angustias, depresiones, desánimos en la vida. Porque es que ahí tengo el celular, no me lo vaya a Hola, mi tocar. amor. Venga, buenas tardes. Ay, gracias. Y eso que le dije que no me lo tocara. Dice, de toda clase de miedos, tristezas, angustias, depresiones, desánimos en la vida, desesperaciones, de todo sentimiento de odio, de ira, de rebelión, de enojo, de venganza, de agresividad, de violencia, etc. Fíjense cantidad de cosas que nos mete a nosotros el enemigo. Muchísimas cosas, muchos traumas. Y por ejemplo, uno está bien. Ajá, Y bien, viene fin. un retiro y bien. Ajá. Y de repente se le mete algo que más nunca se le había metido en la cabeza. Dios mío. O le dan una noticia, hermana, o la llaman a usted en pleno retiro y le dan una mala noticia. ¿Cómo queda uno ahí? ¿Ah? El dominio propio, que le dice la Entonces, lectura. ahí es cuando uno tiene que estar más fuerte en la oración. Dice, necesita ser salvado de cualquier especie de males físicos, enfermedades psicosomáticas y neurosomáticas. Ha de ser salvado de toda influencia o interferencia maléfica de la sociedad, de los medios de comunicación con sus pérfidos y penetrantes antivalores y jerarquías de valores invertidos y corrompidos, de la pobreza material, del analfabetismo, de la explotación, de la esclavitud de los opresores. Nada, qué cantidad de cosas. Casi que vivimos en eso. Amigo coordinador, mire, esto es para ti, amigo coordinador, esto es para ti, amigo coordinador, esto es para ti, amigo coordinador. Pero a Samuel, a ella la nombraron ahorita coordinadora de una comunidad que lleva por nombre a la Virgen María y al apóstol Samuel. Ah, eso es como una cofradía. No, son comunidades que están creadas. Ah, por comunidades de padres base, comunidades eclesiales de base. parecidos. Mire, dice, amigo coordinador, Jesús tiene que llegar a ser el salvador personal de los miembros de tu grupo. El salvador personal. El salvador personal. Jesús tiene que llegar a ser el salvador personal de los miembros de tu grupo. Dice, para poder liberarlos, escuchen, para poder liberarlos, curarlos, salvarlos de un proceso creciente. Tu misión consiste en ser un provocador de encuentros profundos entre Jesús Salvador y los participantes de tu grupo. ¿Cuál es la misión de nosotros entonces? Para el encuentro. Que Jesús sea. Provocar encuentros profundos entre Jesús Salvador y los participantes de tu grupo, a fin de que ellos sean salvados gradualmente de todos sus males. Eso que usted sentía era un mal, ¿verdad? Eso que usted decía que era como que la perseguía, esa cantidad de sentimientos y esa cantidad de recuerdos y esa cantidad de cosas, ¿verdad? Ajá. ¿Y el Señor qué vino a hacer en usted? Él me salvó, ¿Vio? Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que tú tienes ahora que hacer con los miembros de tu grupo. Provocar eso, hermano. Provocar un encuentro profundo con Jesucristo. Así como usted lo vivió, usted tiene que ser multiplicadora de eso, de esa gracia que usted vivió y que usted recibió a través de una oración fuerte al Espíritu Santo. 1.4.2 Proceso de santificación personal. Todo bautizado, gracias al bautismo, no solamente entra en un proceso de salvación personal,
al hacerse miembro de Jesucristo Salvador y discípulo del Salvador, sino que se integra igualmente a un proceso de santificación. Por el bautismo, el Espíritu viene a habitar en su corazón para llevar a cabo la obra de santificación, de construcción de la santidad personal. La meta final del cristiano en su caminar en este mundo es la santidad. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Nos ha elegido en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia. Efesios 1, del 3 al 4. El Señor nos manda eso, a ser santos e inmaculados en su presencia. No es cualquier cosa. Dice, al igual que la salvación, también la santidad supone un proceso que se prolonga a lo largo de toda la vida. La santificación es obra del Espíritu Santo, así como la salvación es acción de Jesús. Bien pudiéramos decir que en la medida en que Jesús, Salvador, cumple su obra, liberando, curando, transformando y salvando, el Espíritu va suscitando el bien, va llevando a término su obra de santificación. A ver, cuéntenos. Una vez que nosotros oramos usted está como por aquí sentada. Ajá, ¿usted qué le pasó en esa oración? Pues, dígalo duro. Ajá. Ajá. Liberación del capítulo 1, Claro, del 3 al 4. pero fue el Señor el que se lo arrancó. Se lo arrancó y se lo quitó, hermana. Fue el mismo Señor. Entonces, eso es el proceso de santificación. Usted tiene un proceso con el Señor. Viene el Señor y actúa en usted, le da una gracia particular y especial. Y usted siente que eso que no le ayudaba a seguir caminando bien en la fe, sale, el Señor lo saca. Dice, ¿en qué consiste el proceso de santificación? La santificación es la obra del Espíritu Santo que transforma el corazón del hombre. Y después de eso, ¿cómo se sintió después de eso? ¿Y cómo se ha sentido esta semana? ¿Ven? Lo que dice aquí. La santificación es la obra del Espíritu Santo que transforma el corazón del hombre. Su corazón fue transformado esa noche aquí. Dice, produciendo toda clase de bendiciones, de vida y de santidad según Dios. ¿Usted se sintió bendecida? ¿Usted sintió que vino la vida a usted? ¿Que vino una vida a usted? ¿Sintió? Y esa vino también la santidad a su persona, hermano. Dice, en su obra de santificación el Espíritu despliega más y más los 7 dones infusos, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Dice el autor que se despliegan más esos 7 dones que ya tenemos, o sea, infusos porque ya lo recibimos en el bautismo. Nosotros hemos recibido los 7 dones del Espíritu Santo en el bautismo. Pero entonces se despliegan más y más gracias a esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice, este despliegue de sus dones hace que se produzcan sus efectos particulares. Por ejemplo, al desarrollar el don de la sabiduría, el Espíritu hace que el cristiano posea y viva la sabiduría de la vida cristiana, de acuerdo con la enseñanza de Jesús. En el desarrollo del don del entendimiento, el Espíritu hace que el cristiano adquiera una aguda capacidad para comprender las verdades eternas en relación con Dios, con la vida humana, con el mundo, etc. Al desplegar el don de fortaleza, el Espíritu comunica al corazón del cristiano una fuerza divina que lo hace firme y decidido para llevar a cabo buenas obras y valiente para enfrentar y vencer las tentaciones y seducciones del demonio. A ustedes le quitaron esos miedos, ¿verdad? Y le vino como una valentía, ¿verdad? Porque usted me decía, ahora sí puedo salir a manejar. ¿No fue que usted me dijo eso? Y usted antes no manejaba, ¿verdad? No, pero cuéntelo para que la gente se entere. ¿Y por qué no manejaba usted antes? Por miedo. Ve, mire, y eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. Esos miedos se fueron.
y vino la valentía a su persona. Dice, para enfrentar y vencer las tentaciones y seducciones del demonio, del hombre viejo y del mundo. Haciendo florecer sus 7 dones infusos, el Espíritu Santo proporciona los fundamentos sobre los que se levantará luego el edificio de la santidad. Porque es que tenemos que construir, tenemos que tener una edificación. Eso lo va a decir San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Tenemos que hacer ese edificio. Es más, vamos a leerlo. Vamos a buscar la primera de Corintios, el capítulo 3. Ya les voy a decir qué versículo es. La pedagogía de Pablo. Ajá, mire, escuchen. Escuchen. Desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 5. En voz alta, fuerte y claro. Ajá, pero más duro. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor les señaló. Fíjense, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. ¿Ven? Hay que hacer un trabajo. Siga. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer los sembrados. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer los sembrados. Lo que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Ustedes son una construcción. ¿Qué versículo es ese? Ese es el 9. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Mire como dice aquí, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Ajá, siga. Ajá. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. ¿Ven? Pues nadie, Tenemos que construir, pero tenemos que tener cuidado de cómo estamos construyendo. Porque usted está construyendo que sobre la arena o sobre la roca. Siga. pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y caña. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Escuche. El trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Mire como dice aquí. La obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que aparecerá, que aparecerá con fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Porque ese día vendrá con fuego. Ajá, siga. Ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. ¿Vio? Si La obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Y por fuego. Y si resiste el fuego, tenemos Escuche. el premio. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Ajá. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo lograra salvarse como Escuche. quien escapa del fuego. Aunque él mismo lograra salvarse. Mire, dice, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Dice aquí, como quien escapa del fuego. ¿Ven? Aquí es donde San Pablo nos va a hablar sobre el purgatorio. Porque en el purgatorio es donde nosotros vamos a ser purificados. Y ahí se van a probar las obras. Entonces sigo diciendo, dice, haciendo florecer sus 7 dones infusos,
El Espíritu Santo proporciona los fundamentos sobre los que se levantará luego el edificio de la santidad. Porque todos tenemos que hacer una construcción. Por su acción santificadora en el corazón humano, el Espíritu produce los frutos del Espíritu, citados por Pablo en Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Realmente son 12, aquí aparecen 9 porque es la traducción de la Biblia. Pero en el Catecismo de la Iglesia Católica aparecen 12 frutos del Espíritu Santo. Por medio de estos frutos, en especial el Espíritu produce la santidad personal. Así como todo árbol de frutos produce los de su propia especie, el banano produce bananos, el manzano manzanas, el mango mangos. De la misma manera, dice Pablo, el Espíritu es como un árbol plantado en el corazón humano, destinados a producir frutos espirituales. El Espíritu Santo produce el fruto del amor, amor hacia Dios, hacia los hermanos y amor para consigo mismo. El Espíritu produce el fruto de la paz, el cual se manifiesta como reconciliación y positiva relación consigo mismo, con Dios y con los hermanos. El Espíritu genera alegría espiritual, haciendo que el cristiano se sienta hijo de Dios, amigo de Jesús Salvador, templo del mismo Espíritu, hermano de todos los hombres, heredero del cielo. El Espíritu concede la paciencia para sobrellevar las dificultades y adversidades. Hace que el cristiano se sienta afable en el trato con sus hermanos, en especial con quienes hierran. Produce la bondad como una actitud continua y permanente. Da la gracia de la fidelidad en todos los compromisos con Dios, con los hermanos, en la iglesia y en la sociedad. Hace que el corazón se torne manso, tierno, delicado en el trato con todos. Concede el temple necesario para autodominarse frente a las situaciones y realidades adversas y en las tentaciones del mal. En su labor santificadora, el Espíritu suscita en el corazón del cristiano una fuerte atracción para conquistar y ejercitar las virtudes. El Espíritu Santo actúa en el cristiano desde dentro, pero valiéndose de múltiples medios y recursos externos, los sacramentos, lo que estábamos hablando hace rato, frecuentar los sacramentos, la liturgia, la palabra de Dios, la oración piadosa, los sacramentales, la ascesis cristiana, los ejercicios espirituales y muchos otros. Fíjense, miren, tenemos varias herramientas. Estas son herramientas. Por ejemplo, los sacramentos hay que confesarse, hay que comulgar. Dice la liturgia, cuando venimos a la Eucaristía. Dice la palabra de Dios. Tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios, leerla. Nosotros somos servidores, tenemos que leer todos los días la palabra de Dios. No podemos dejar pasar un día sin leerla. Dice, la oración piadosa. Tenemos que hacer oración personal delante del Santísimo cuando estemos en la casa. Los sacramentales. Me llamó la atención un día que fui a una casa de unas personas de la iglesia. Y le digo yo, ¿usted no tiene agua bendita aquí en la casa? No tienen algún sacramental, sale exorcizada, aceite exorcizado. Y me miraron extrañamente así como que, ¿y eso qué es? Salvaía, digo usted. Tiene sal de Himalaya. Entonces, no se conocen las herramientas que nos ha dado el Señor a través de la Santa Madre Iglesia. Dice los ejercicios espirituales y muchos otros. Por ejemplo, el rezo del Santo Rosario es un ejercicio espiritual. El ayuno es un ejercicio espiritual. La limosna es un ejercicio espiritual. Dice, el Espíritu Santo llega a habitar en el corazón humano precisamente para producir en él santidad, puesto que quienes son hijos del Padre Santo han de ser también santos. Lo que él se propone es realizar la santidad. Además tiene que realizarla, ya que para ello ha sido enviado al corazón del hombre. Ajá, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En el corazón del hombre, lo acabo de leer. Apreciado coordinador, la obra de santificación debe darse en todos y cada uno de los miembros de tu grupo de oración. Por eso es importante, mire, estar pendiente de las ovejas, pendiente de las ovejas.
que estar pendiente de las ovejas. Es necesario que se produzca. Tú, por tu parte, tienes que ser un instrumento consciente y dócil al Espíritu. Mire, usted tiene que ser un instrumento consciente y dócil al Espíritu. A fin de que la santidad llegue a ser una realidad. No la vea tan lejos. Usted también está llamada a ser santo. Admírate, siente el encanto y llénate de entusiasmo por lo bello de tu misión, como provocador de la santificación de tus hermanos. Proceso de misión testimonio. Todo bautizado por acción del bautismo en Jesús no se hace únicamente discípulo, seguidor alegre y entusiasta, enamorado de su maestro. Por fuerza se toma también en apóstol. Por fuerza se forma también en apóstol enviado a los hermanos, para contar a todos la maravilla de haber encontrado a Jesús para atestiguar sus obras en su propia vida y en los hermanos. Eso era lo que les preguntaba, ¿ves? Ustedes cuando dan testimonio están dando, o sea, son testigos de que el Señor realmente está vivo y lleno de poder y que Él actúa. Todo cristiano, por razón de su misma vocación cristiana, es misionero, es decir, es un enviado del Maestro a los hermanos para evangelizarlos, para anunciar a Jesús y presentarlo en medio de las gentes, así como Juan Bautista, que fue preparando el camino del Señor. ¿Por qué? Porque era su mensajero. Entonces esos también somos nosotros, mensajeros de Dios. En realidad, el cristiano se vuelve efectivamente un entusiasta misionero solo cuando experimenta la fuerza avasalladora de un encuentro muy personal con Jesús resucitado. Cuando con el corazón encendido la persona se rinde a su amor, cuando comienza a vivir la maravillosa experiencia de una relación personal cotidiana con Jesús y recibe una fusión del Espíritu Santo con sus carismas ministeriales. ¿Qué pasó? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Fíjese, tenemos que tener esa experiencia maravillosa de podernos relacionar con Dios. Es una experiencia, es una experiencia. O sea, tenemos que vivirlo nosotros mismos. No es que nos lo contaron, no es que, ay sí, fulana lo vivió, sutanito. No, yo tengo que experimentar eso, lo mismo. ¿Qué están haciendo con ese uno? Al vivir el entusiasmo, hermana, aquí, no me distraigan. Al vivir el entusiasmo de su experiencia personal, percibiendo en su vida la transformación salvadora de Jesús y la acción santificadora del Espíritu Santo, el cristiano siente una verdadera necesidad de buscar a los hermanos, de ir hacia los demás, para contarles la maravilla que se ha producido en su vida. ¿Sí se acuerda que yo una vez le pregunté a usted, hermana, ¿cuántas veces he orado yo por ustedes de que empecé a venir a este grupo de oración? Aquí en Dios para ¿se acuerda? Y que apenas yo tenía 3 semanas aquí y yo ya había orado 4 veces por usted. Y la quinta vez fue arriba en el grupo de oración de los llamados. Que fue cuando, como quien dice, fue la guinda del pastel, allá. Que fue cuando usted dijo, ya no más. Ya esos pensamientos que me perseguían, no más. Entonces dice, al vivir el entusiasmo de su experiencia personal, percibiendo en su vida la transformación salvadora de eso, porque usted la percibió esa transformación salvadora, y la acción santificadora del Espíritu Santo, el cristiano siente una verdadera necesidad de buscar a los hermanos. Por eso le digo, usted tiene que tener esa necesidad ahora de buscar a otros, de ir hacia los demás para contarle la maravilla que se ha producido en su vida. Usted sea testigo del poder de Dios. Entonces habla en calidad de testigo. Usted habla en calidad de testigo porque usted ya fue sanada por el Señor. Eso fue justamente lo que les ocurrió a los apóstoles y a los discípulos luego de la experiencia de Pentecostés. Una fuerza interior los animaba. Ya no podían callar. Ni las amenazas, ni la prisión, ni los azotes lograron silenciarlos, por cuanto sus corazones ardían de entusiasmo y de fuerza proporcionada por el Espíritu. Esta misma verdad es comprobada por la persona de Pablo, después de recibir la imposición de las manos por parte de Ananías. Nadie consigue detenerlo. Y es eso lo que tiene que ocurrir en los cristianos de cualquier época. ¿Ves? Nosotros no nos podemos estar deteniendo.
no nos podemos estar deteniendo. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Dice, este proceso del ardor misionero debe darse en todos los miembros de tu grupo de oración. Querido coordinador, fíjese, ese ardor que usted siente tiene que hacer lo que otros también lo vivan. Dice, querido coordinador, ¡qué maravilla! Y tú tienes que ser quien provoque esta extraordinaria experiencia. Date cuenta, querido coordinador, de la grandeza de tu misión en el grupo. Entiende cada vez más y mejor cómo tu misión implica mucho más que reunir a unas personas para alabar y oír la palabra de Dios simplemente. ¿Ven? Porque hay que orar por las personas, hay que hacer que la gracia se produzca en ellas, o sea, que el Señor los sane, que el Señor los libere, que el Señor los restaure. No deja de ser engañoso que la renovación carismática no es más que un movimiento destinado a promover grupos de oración para difundir nuevas formas de orar en comunión o en grupo. Por desgracia, tal prejuicio está aún muy presente en la mente de muchos obispos, sacerdotes y religiosos y laicos. Quiero vivamente y espero que tú hayas comprendido a la perfección la finalidad de la renovación en la iglesia. Si aún no te has dado cuenta, cabal, de esto, con absoluta seguridad tu trabajo de coordinador de grupo no podrá alcanzar su objetivo y el grupo mismo será como un barco que navega con el motor atado, sin rumbo ni dirección. Porque todavía existen esos prejuicios. Mire, yo creo que eso es obra del maligno, porque eso lo tiene la gente en la mente. Entonces uno quiere que la gente cambie un poco, no todo, pero sí de que se den cuenta que lo que están haciendo no está completamente bien, como lo dice el autor. Fíjese que no es solamente para que vamos a reunirnos a alabar al Señor y a leer la palabra y ya, no. Hay que ir más allá. Eso es lo que dice el sacerdote, el lirio José Pedrino, ¿eh? Hay que ir más allá. Dame la hora. ¿Qué hora es? 7:50. 7:50. Ya vamos a terminar. ¿Ustedes pues entienden toda la letra? Ya vamos a terminar. Gloria al Señor. No nos distraigamos. No nos distraigamos. Escuchen. Capítulo 2. Haz que la gracia se produzca. Aquí es donde viene lo bueno. Haz que la gracia se produzca. Sí, haz que la gracia se produzca. En el capítulo anterior, apreciado coordinador, quise explicarte la razón por la cual el Espíritu Santo ha creado a la renovación carismática católica en la iglesia. ¿Qué persigue el grupo de oración? ¿En qué consiste la misión y la tarea del coordinador? Y el triple proceso de la vida cristiana en renovación. Proceso de salvación por el poder de Jesús, la santificación por la acción del Espíritu y de misión testimonio. ¿Sí? Como yo les decía, Santificación. primero es salvación, o sea, el encuentro personal con Cristo. Luego es la santificación. Señor, yo quiero que me quites de mí los vicios, lo que yo tengo que me está estorbando, mis complejos, mis temores, lo que sea, la depresión, lo que sea. Luego, la misión testimonio. Ya el Señor me sanó, yo ya puedo dar testimonio. Yo soy testigo del poder de Dios. Dice, en este capítulo me propongo explicarte cómo puedes y debes actuar en tu grupo de oración, en los encuentros de oración, a fin de que tu misión, tu tarea y servicio logren que se produzca en los miembros de tu grupo la finalidad de la renovación carismática católica. En otros términos, que la experiencia del Pentecostés personal, de la vida en el Espíritu, de la vida cristiana plena, se dé. Ese Pentecostés personal tiene que darse en cada uno de nosotros. Crezca, madure y se convierta en una sólida realidad. ¿Cómo sabe uno que se convirtió en una sólida realidad? Porque uno empieza a ser canal de eso. Entonces ya uno ora por otras personas y uno ve que el Señor las está sanando. Entonces ya yo soy ese canal, ¿ves? Dice, se convierte en una sólida realidad porque uno lo ve, lo experimenta y hace, o sea, propicia que otra persona también lo viva, lo experimente. Dice, como punto de partida es necesario que se comprenda que la vida cristiana es inflamada por el Espíritu, es obra divina. Tenemos que estar inflamados por el poder del Espíritu, inflamados. Y eso es obra de Dios, que se realiza en el corazón del ser humano.
Fíjese lo que dijo la hermana Zuleima. Es que yo venía como con un peso y yo sentí cuando eso salió. ¿Y de dónde salió? Del corazón, ¿verdad? ¿Vio? Como punto de partida es necesario que se comprenda que la vida cristiana inflamada por el Espíritu es obra divina, que se realiza en el corazón del ser humano. Es obra de la gracia concedida por el Padre a través del poder de Jesús resucitado, realizada en el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana llena del Espíritu se produce gracias a la acción de Dios en la persona humana. Sin embargo, Dios quiere la colaboración del mismo hombre. ¿Ve? Lo que yo les venía diciendo, nosotros somos colaboradores, nosotros tenemos que hacer que la gracia se produzca en otro hermano o en otra hermana. No podemos hacernos de la vista gorda. Si yo sé que esta hermana necesita sanación en un aspecto de su vida, pues vamos a orar por ella. Vamos a pedirle la gracia al Señor. Vamos a hacer eso. Dios, sin embargo, Dios quiere la colaboración del mismo hombre. Este ha de aceptar, acoger y anhelar la obra de Dios. Poner de su parte para que efectivamente se presente. Fíjese, nosotros estamos poniendo de nuestra parte. Venimos para acá para que esto se dé. ¿Entiende? Sí. Para que se aviva la gracia. Fíjese, yo a usted la llevé para la llamada. ¿Por qué? Porque yo puse de mi parte para que el Señor a usted la sanara. ¿Ve? Entonces dice, dicha obra divina es la que tiene que darse, querido coordinador, en la vida de todos y cada uno de los miembros de tu grupo de oración. Dios quiere llevar a cabo su obra completa de salvación y santificación. Dios quiere que ellos tengan vida plena y rebosante. ¿Ve? Ya la hermana rebosa de vida plena. Porque ella decía que traía un peso y que el Señor se lo llevó y se sentía liviana. Eso es vida plena. Cuando usted puede dejar algo que a usted lo tenía atado, eso es vida plena. Cuando en el grupo de oración de allá de Puente Real, que yo le conté a una hermana que hoy no vino, ella al fin pudo casarse por la iglesia con su esposo, después de tantos años, ella empezó a vivir vida plena. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que la gracia se produzca en otros, no solamente yo. Yo me inflo entonces, yo me lleno, yo soy un super apóstol, un super predicador, un super no sé qué, y mis hermanos que se mueran todos. No puede ser, no puede ser. Porque ya no es nosotros, sino Cristo que vive en Dice, nosotros. Dios quiere llevar a cabo su obra completa de salvación y santificación. Dios quiere que ellos tengan vida plena y rebosante. Dios quiere que ellos se sientan movidos y dirigidos por el Espíritu en una vida de santidad. Los participantes a su turno tienen que ofrecer su colaboración. Miren, a cada uno le va a llegar su turno. A cada uno de ustedes le va a llegar su turno. Dice, los participantes a su turno tienen que ofrecer su colaboración, deseando, aceptando, queriendo, pidiendo, acogiendo y participando activamente como cooperadores en la obra de Dios. O sea, ustedes tienen que anhelar esto, tienen que anhelar el día de mañana ustedes también orar por otros y observar cómo el Señor los sana. En este proceso de realización de la obra de Dios en el corazón de los miembros de tu grupo, tu misión, tu tarea, tu servicio como coordinador consiste en provocar y hacer que se dé progresivamente y permanentemente con el objeto de que todos tengan vida plena. 2.1. Tú puedes y debes hacer que la gracia se dé en el grupo de oración. Yo mire, tú puedes y debes hacer que la gracia se dé en el grupo de oración. María, tú puedes y debes hacer que la gracia se dé en el grupo de oración. Tú puedes hacerlo. Tú también, Soledad. Tú también, Liliana. Y debes hacerlo. Dice, puedes y debes.
El Padre, Jesús resucitado y el Espíritu Santo ofrecen su gracia de plenitud de vida, movidos por el amor paternal y creador, por el amor misericordioso y salvador y por el amor santificador. El Padre, Jesús vivo y el Espíritu Santo quieren dar sus gracias a los integrantes de tu grupo, en especial las gracias fundamentales, esenciales e imprescindibles para que sean salvados por Jesús. Por eso les decía, si ustedes ven que una persona está enferma, hay que orar por esa persona. Ay, no, hermano, es que yo no sé orar. Ay, no, hermano, es que yo no puedo. Ay, hermano, es que yo no estoy en gracia a Dios, yo no me he confesado. Ay, hermano, es que tengo, como una hermana me dijo. No, hermano, es que ¿sabe qué? Yo no me volví a confesar. Yo le dije, ¿y eso por qué? Ay, porque yo me di cuenta que yo me confieso ahora con Dios y yo no cometo pecado ni nada así grave, ¿no? Porque yo no estoy matando, ni estoy robando, ni le estoy haciendo nada malo al vecino. Es más, yo soy tan, ¿no? Con los vecinos que yo ni les hablo. Entonces yo no le hago mal a nadie. Bueno, pero a veces el que se está confesando todas las semanas puede ser que no tiene menos gracia que Dios. Se confiesa. Miren, gloria a Dios. Mire, escúcheme en esto, mire. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Permitir que el Señor obre a través de nosotros. Permitirlo. Seamos canales de bendición, canales. Dice, el Padre, Jesús resucitado y el Espíritu Santo ofrecen su gracia de plenitud de vida, movidos por el amor paternal y creador, por el amor misericordioso y salvador y por el amor santificador. El Padre, Jesús vivo y el Espíritu Santo quieren dar sus gracias a los integrantes de tu grupo, en especial las gracias fundamentales, esenciales e imprescindibles para que sean salvados por Jesús, santificados por el Espíritu y encuentren vida plena para la gloria del Padre. Quiero recordarte, apreciado coordinador, el proceso de salvación y santificación del que te hablé en el capítulo anterior. Todas aquellas gracias Dios quiere concederlas a los miembros de tu grupo, pero ellos han de colaborar en la obra divina y tú estás llamado a ser quien facilita tales gracias. Tienes que proceder de tal manera en tu grupo que los participantes deseen, pidan, acojan la gracia divina y presten su colaboración efectiva para que puedan recibir vida plena y rebosante. Tienes que proceder. Es el proceder que nosotros tenemos que hacer de tal manera en tu grupo que los participantes deseen, pidan, acojan las gracias divinas y presten su colaboración efectiva para que puedan recibir vida plena y rebosante. O sea, hay que ponernos manos a la obra para eso, para que otros también anhelen eso que nosotros estamos recibiendo, que otros lo puedan anhelar. A lo mejor estás preguntándote en este momento, ¿cómo deberás actuar para que se den todas las gracias que Dios quiere conceder abundantemente? El cómo actuar amplio, diversificado, concreto, será respondido a todo lo largo del presente libro. Te digo la verdad, tú debes y puedes provocar la bendición divina, la gracia de Dios, para que se dé en los miembros de tu grupo. Provócala. Tú debes provocar la gracia divina. Tú debes provocar la gracia divina. Tú debes provocar la gracia divina. Provócala. ¿Cuál es? Eclesiastés. Bueno, hermanito, una pregunta. Ajá, dígame. Yo aquí haciendo mi fuerza pidiendo al Espíritu Santo para poderme concentrar y no desconcentrarme. Ajá. ¿Cómo le pido o cómo se provoca? Ajá, ¿cómo se provoca de que los demás aclamen la gracia? Ajá. Uno puede ser, por ejemplo, como la hermanita contando su testimonio y diciendo lo bien que ahora ella es después de... Inspirando a los demás.
Usted tiene que inspirar a otros. ¿Cómo se inspira? ¿Cómo inspira uno a otra persona? Mire, En egoísta. mire, viviendo usted misma la gracia. Es que cuando uno experimenta la gracia, eso hace que otros observen, vean y les llame la atención y digan, oye, pero es que este hermano tiene algo que yo quisiera tener. Entonces uno se arrolla delante del Santísimo y dice, pero Señor, si tú se lo diste a ella, ¿por qué no me lo das a mí? Eso clamaba Rosa, la de Puente Real. Señor, si tú se lo diste a mi hermana, ¿por qué no me lo das a mí? Yo me quiero casar, dame esa gracia. Ella se casó por la iglesia. Después de un montón de años, porque duró muchísimos años sin poderse casar. Y después el Señor le dio la gracia. Pues no la estoy viendo aquí. Lo tengo ocupado ahorita. Dice, a lo mejor estás preguntándote en este momento cómo deberás actuar para que se den todas las gracias que Dios quiere conceder abundantemente. El cómo actuar amplio, diversificado, concreto, será respondido a lo largo de todo el presente libro. Te digo la verdad, tú debes y puedes provocar la bendición divina, la gracia de Dios, para que se dé en los miembros de tu grupo. O sea, usted tiene que creer que usted la puede provocar. Provócala para que se produzca efectivamente. Ciertamente, no como un acto mágico, porque yo siempre les digo, esto no es una obra de teatro. Aquí no estamos hablando de magia, aquí no estamos hablando de que, ay, sí, ya. Sí, como decía Jesús. Ciertamente no como un acto mágico, mecánico, sino de acuerdo con el amor generoso, poderoso, providente y gratuito de Dios. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Podrás tú provocar la gracia del bautismo en el Espíritu y hacer que ella se produzca? ¿Podrás tú provocar la gracia del bautismo en el Espíritu y hacer que ella se produzca? ¿Podrás tú provocar la gracia del bautismo en el Espíritu y hacer que ella se produzca? Tú podrás hacerlo, María. Tú podrás hacerlo, Mauro. Tú podrás hacerlo. Tú podrás hacerlo. Porque... ¿ah? Claro que puedes, dice, mire, claro que puedes y debes hacerlo. ¿Cómo? Evangelizando, mire, escuchen, evangelizando, preparando cuidadosamente. ¿Ve? Porque hay que preparar, mire, uno tiene que prepararse. Si uno no se prepara, eso es mentira. Uno tiene que evangelizar. Evangelizando, preparando cuidadosamente, siguiendo todos los pasos indispensables, a fin de que tu hermano quiera, anhele, aspire e implore aquella gracia tan importante, orando sobre él para que el Espíritu se manifieste. Yo, mire, orando sobre él para que el Espíritu se manifieste y se produzca en consecuencia el Pentecostés personal. Una pregunta, cuando yo usted la lleve para ¿la lleva obligada o usted quería ir? Pero hable duro porque no nos escucha. Yo fui. Ajá, ¿que usted fue por qué? Ajá. Y usted me llevó. Está un poquito quebrantada. ¿Está quebrantada? Ajá. Está quebrantada. María, yo cuando usted la lleve para la llamada, yo la llevé obligado porque usted quiso ir. Maura. Porque usted quería, ¿verdad? Yo no la llevé obligada. Miren, escúchenme. Yo a Renzo nunca lo invité para la llamada. Y él todo el tiempo me decía, mire, ¿cuándo es que usted va para la llamada? Porque yo quiero ir para ese grupo. Entonces yo le dije un día a Renzo, Renzo, pero es que usted se está autoinvitando, ¿no? Y yo usted no lo ha invitado. Entonces me dijo, ay, no, pero ¿y entonces? Entonces yo le digo, no, tranquilo que usted va a ir, yo lo voy a llevar. ¿Ven? Entonces fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí, mire. Claro que puedes y debes hacerlo, o sea, hacer que la gracia del Pentecostés, del bautismo en el Espíritu, se produzca. Evangelizando, preparando cuidadosamente, siguiendo todos los pasos indispensables, a fin de que tu hermano quiera. Por eso les pregunté, ¿usted quiso? A ver, Iraiza, ¿usted quiso ir o se sintió coaccionada a ir a la llamada? No, usted quiso ir. ¿Y cómo le fue la primera vez que usted fue? Cuéntelo que quiera escuchar el testimonio otra vez, por enésima vez. Escuchen.
dónde se quedó eso? ¿Eso le volvió a usted? ¿Se dan cuenta? Eso es eso. Hacer que la gente quiera. Hacer que la gente quiera. Es propiciar eso, la sanación, que la gente se tenga un encuentro con Cristo y la gente sea sanada. Entonces cuando usted provoque eso, porque debes hacerlo, tienes que hacerlo y lo puedes hacer, eso se va a extender. Entonces la gente va a querer, usted va a pasar como Renzo, se van a autoinvitar, no, pero llévenme ese grupo. Mire, ¿cuándo es que usted va para allá? ¿Usted por qué no me ha llevado? A fin de que tu hermano quiera, anhele, aspire e implore aquella gracia tan importante, orando sobre él para que el Espíritu se manifieste y se produzca en consecuencia el Pentecostés personal. El Pentecostés personal. Dice, ¿te has dado cuenta? Si tú no lo provocas sabiamente, el Pentecostés no se da. Por eso yo la otra vez les decía, sí, ya, faltan 3 párrafos. Por eso yo la otra vez les decía esto. Uno tiene que prepararse. Uno no puede venir al grupo así por venir. Uno tiene que hacer ayuno. Uno tiene que hacer oración. Uno tiene que ir a la Eucaristía. Tiene que comulgar. Uno tiene que estar en gracia. O sea, hay que propiciar eso. Mire, cuando vamos al grupo de oración de los Yamala, nosotros rezamos hasta el rosario. Estamos en ayuno, estamos en oración, estamos en sacrificio. Hemos comulgado, hemos ido a pasar rato con el Señor en el Santísimo, antes del grupo de oración. Antes. Eso no es que, ay, llegué al grupo, bueno, vamos a ver cómo nos va. No, usted ya trae una preparación, usted ya tiene rato pidiéndole al Santísimo, Señor, mira, voy a llevar a fulanita. Uy, Señor, voy a llevar a Soleví a la Yamal este viernes. Señor, voy a ayunar por ella. Y se ayuna por la persona. Señor, voy a comulgar por ella. Y se comulga por la persona. Señor, voy a ofrecer este sacrificio por ella. Y ofrece ese sacrificio. Y se va al Santísimo. Y se arrodilla usted a los pies del Santísimo. Señor, por Soleví, sánala este viernes, que ya al fin dijo, al fin, de tantos meses que yo estaba detrás de ella, y al fin me dijo que sí, que va a ir. Porque eso es otra cosa. Mire, ha habido gente que yo le he jalado bolas. Cero. Y no van. ¿Ah? ¿Cómo? No, hermana, escúcheme. Ahí perdió fue la persona que no quiso ir. Porque yo a nadie llevo obligado. A nadie. Hay que pierde la persona. El Señor dijo, si van. Mire, había una hermana. Lástima que aquí no está. ¿Usted estuvo en ese grupo? Cuando primero llevamos al esposo de la hermana. Y yo duré meses invitando y nunca iban. Entonces un día la hermana me dijo, no, invite a mi esposo. Yo le dije, pero vaya usted. No, llévelo a él. Entonces yo lo llevé a él. Mire, el esposo fue un viernes y al siguiente viernes él hizo que la esposa fuera porque él dijo, no, eso allá fue una cosa pero sorprendente. Cuando llevamos a la esposa, al fin, después de tantos meses, atrás, en la cocina de mi tía Vita, cuando estábamos en la oración, se escuchaban que se caían las ollas. En el comedor que está atrás, se escuchaban que rodaban las sillas. Yo recuerdo a Jacqueline fue a ese grupo. Jacqueline sí fue, lástima que hoy no quiso venir Jacqueline, pero ella fue a ese grupo y ella en un momento dijo, ay, pero hermano, usted no escucha todo lo que suena atrás. Yo le decía, cierren los ojos, no se despeguen de las manos, sigan en el círculo y tranquilos porque no se distraigan en la oración. Usted cierra los ojos y sigue orando. Que atrás se cayó, que abrieron la puerta, que lo que sea, usted sigue orando. Y esa hermana resultó que empezó a gritar primero y después ella misma con su propia mano empezó a ahorcarse. Y en ese grupo fue que Luisito, el coordinador del grupo de la Yamala, Luis López se llama él, tuvo una visión en el momento. Dos seres de luz blanca luchaban contra un ser de una luz negra. Y en la oración
Cuando hicimos el círculo otra vez, porque el círculo se había desarmado, pero lo volvimos a hacer, empezó un copón de luz en medio de la sala, ahí donde Nievita empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y dice Luisito que hubo algo que yo dije en la oración, que él dice que no recuerda qué palabra fue, que yo lo dije en la oración, y en ese momento el copón de luz explotó y la sombra negra desapareció. Y ahí el Señor liberó a esa hermana. ¿Ve? Pero es eso, la preparación que todos llevamos. Entonces por eso les digo, no es así llegar que, ay, vamos y tal, y bueno, a ver qué tal va el grupo. No, tenemos que preparar el grupo, tenemos que desear en nuestro corazón que el Señor sane a tal persona, ponerla en oración y decir, uy, sí, este martes sí que la vamos a llevar y este martes el Señor la va a liberar. Ven, es así que se consiguen las gracias. Entonces dice, ¿te has dado cuenta? Si tú no lo provocas sabiamente, ve, mire, con sabiduría el Pentecostés no se da. Dios quiere concederlo, pero es indispensable que tú hagas lo correcto para disponer el corazón de tu hermano. En estas condiciones la gracia efectivamente se da. Miren, otro testimonio. Nosotros hicimos, eso fue hace muchos años, hicimos una convivencia en Luyamala y yo invité a los del grupo oración de Puente Real y estaban los de Puente Real y los de la Luyamala. Y habían otros hermanos así allegados a mi persona que fueron a esa convivencia. La convivencia fue en la capilla. Habíamos como 60 personas aproximadamente en la capilla, donde hacía muchos años no se hacía el grupo de oración allí. Entonces, antes de la convivencia, yo le digo a una hermana que estaba asistiendo al